Hola, buenas noches. Otra vez aquí en el búnker vamos a hablar de lo que está pasando en la actualidad y la verdad que hoy lo que traemos ya huele. Lo primero que vamos a hacer es cabecera. Bueno, pues esta noche vamos a tener con nosotros a dos personas que nos van a ayudar a poder entender un poco más, si se puede, el tema del circo que se está montando en Cataluña. Para ello tenemos a Diego Barceló, que es economista. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por venir muchas veces. Gracias a ti por las invitaciones. Y tenemos a Roberto Hernández Granda, Roberto Granda, periodista. Hola, buenas noches. Gracias por venir también. Quisiera entrar a trapo, ¿no? Y quisiera hablar de lo que pasó la semana pasada con relación a lo que estaban haciendo los catalanes independentistas, levantando las barreras de las autopistas, armando follón. Iba a preguntaros, ¿creéis que se está formando en Cataluña una nueva Kale Borroka, como se diría en vasco? A ver, yo creo que en primer lugar es necesario hacer una breve retrospectiva de por qué estamos como estamos en el caso de Cataluña. En los años 80 comenzó un plan por el independentismo para un plan a largo plazo para hacer de Cataluña un país independiente. Eso lo hicieron, entre otras cosas, controlando la educación y los medios de comunicación públicos. En los años 80 y 90 los gobiernos nacionales, muchas veces por necesidad, pero otras, hay que admitirlo, también por torpeza, por comodidad, por falta de visión, dieron concesiones a al independentismo catalán que le permitió avanzar en su proyecto. Esto se acelera mucho más con la llegada de Zapatero al poder, porque él tenía un plan para mantener al PSOE de manera indefinida en el gobierno, que era a través de la alianza permanente con los independentismos. Eso exigía entregarles todo lo que le pidieran, y ahí queda para el recuerdo esa frase, aprobaré el Estatuto de Cataluña, que apruebe el Parlamento de Cataluña. Luego, lo que pasa es que con lo que no contaba Zapatero era con su propia ineptitud y con la crisis internacional, que generaron la doble crisis de la que todavía hay consecuencias. Esa doble crisis dio el contexto ideal para acelerar al máximo los planes. Entonces, Artur Mas le pidió a Rajoy un concierto económico a sabiendas de que no se le podía conceder, con lo cual aumentó las dosis tradicionales de victimismo e inició el camino hacia el abismo. Ese camino se transitó con los referéndums ilegales del 2014 y del 2017, y el abismo fue la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es, esto se formó en más de 30 años. Las soluciones no van a ser inmediatas. Entonces, poniendo en ese marco lo que tú nos preguntabas, la respuesta no la tengo clara, porque por un lado deseo que esas muestras de radicalismo intolerante y sectarismo sean solo grupúsculos, pero es gente que ha sido alimentada durante muchos años con este tema, ha sido intoxicada, y entonces no lo podemos descartar. De hecho, son brotes violentos cuya continuación no podemos descartar. Que estaban diciendo que eran pacifistas, que hacen una protesta pacífica. Es un extraño concepto de pacifismo que tienen. Yo estoy de acuerdo con Diego en que, por supuesto, el problema no viene de ahora. Esto es un germen que ha ido durante varias décadas y que se le ha ido dando bola porque es una responsabilidad social por parte de la clase política que necesitaba del nacionalismo para poder gobernar, de los votos, tanto cuando estuvo Aznar como cuando estuvo Zapatero, y ahora con Rajoy, que también pues está ahí en una ambivalencia. Entonces, la Kale Borroka, hombre, yo espero que sean brotes puntuales de violencia, que no sea algo que se mantenga en el tiempo. Pero el nacionalismo siempre engendra violencia. ¿Por qué? Pues porque no deja de ser algo coactivo, porque las cosas que piden, sus reclamos, son
imposibles de atender, siempre van a querer más. Entonces crean esa frustración social de unas masas debidamente manipuladas que echan a los jóvenes a la calle a reventar coches, a quemar o a señalar. Entonces pensamos, ¿existe un nacionalismo moderado? Bueno, el nacionalismo moderado, ¿qué podemos hablar? Del PNV en el País Vasco, pero es que el PNV también era Cuidado. los que recogían las nueces, Cuidado. ¿entiendes? Y otros movían el árbol. Entonces, no hay una forma democrática de defender lo que piden porque básicamente sus ideas se enfrentan contra la democracia. Entonces al final sí que derivan esto. Lo que espero, lo que creemos es que no, una vez que se aplaquen y se repriman debidamente, pues quedará la cosa ahí. Es que el Endacari dice que hasta que no se retire el 155 no aprueba los presupuestos a Rajoy. Bueno, claro, es un chantaje que va en su ADN. Hay una cosa que va tras de la Cale Borroca. Yo recuerdo mi juventud allá por los 70, un grupo terrorista que se llamaba Terra Iure, catalán, que bueno, a poco más tenían que ir pidiendo por les cases alguna munición porque no tenían ni para ello, ¿no? En los años 70 se marcharon empresarios de Cataluña también. O sea, no es algo de ahora. Y personas que se tuvieron que ir de Cataluña por miedo. No solamente fue algo en el País Vasco, sino que también existió en Cataluña, lo que pasa que fue de más baja intensidad. Es que Lo que pasa que ahora también está la experiencia de la derrota policial militar de ETA, y entonces y además que ahora el terrorismo tiene otro significado, digamos, más allá del significado salvaje, bárbaro, inhumano. Quiero decir que antes se le podía revestir de alguna pátina de romanticismo, sí, pero ahora ya no. Entonces, digamos, eso es lo que nos salvaguarda, digamos, o lo que nos permite tener una esperanza de que no se repita esa experiencia. Pero, como decía antes, no podemos estar del todo seguros porque los fanáticos son fanáticos. Yo antes comentaba precisamente con Roberto, antes de que llegaras, que tengo un matrimonio, amigo mío, que está trabajando en Cataluña y que me comentaba él que su jefe había comentado que los Jordis, que eran presos políticos porque se habían subido precisamente encima del jeep de la Guardia Civil a pedir calma, ¿no? Y me dice, yo tengo miedo que esto revierta en una situación terrorista. A ver, por algo Konrad Adenauer llamó a los nacionalismos el cáncer de Europa, o sea, porque no es algo que solo suframos en España, sino que también ocurre en otros lugares. Mira, yo pienso, digamos, uno dice, ¿cuál puede ser la solución a esta situación? Y parto de la siguiente base. Rajoy es el primer presidente que no hace concesiones al independentismo catalán. Para él hubiera sido más cómodo decir, bueno, Artur, vamos a negociar un poco más adelante del concierto económico y crear una comisión que estudie el tema, ir mareando la perdiz. Pero él le dijo un no rotundo, y gracias a ese no rotundo, el nacionalismo catalán tuvo que duplicar la apuesta y terminar como terminamos ahora. Entonces, gracias a ese no de Rajoy, hoy tenemos a la mitad del gobierno preso y otros prófugos. Sí. Entonces, quiero decir, el no de las concesiones ha sido positivo. Por lo tanto, mi recomendación sería continuar ese camino, es decir, no negociar nada, nunca más. ¿Por qué? Porque hay una cuestión fundamental. Los independentistas no son leales y no pueden serlo porque su objetivo último es contrario al interés general de España. Por lo tanto, no hay posibilidad de negociar. Entonces, mi recomendación sería, y yo creo que el camino de la solución se transita empezando por lo que se está haciendo ahora, es decir, no negociar y evidentemente aplicar la ley. A partir de ahí, yo diría dos cosas más. Por un lado, es necesaria la perseverancia, la unidad de los partidos constitucionalistas, evitando el tacticismo, digamos, autodestructivo, como el de Ciudadanos cuando prefirió que el PP en Cataluña se quedara sin grupo parlamentario propio,
cosa incomprensible. Y una unidad que además permite encarar una reforma que sería fundamental en este tema, que es la reforma del sistema electoral, para acabar con la sobrerepresentación de la que gozan los partidos independentistas. Respecto a lo de los Jordis que te contaba tu amigo y eso, sabes que una de las palabras de los neologismos del año de moda es posverdad. Y eso funciona porque lo importante es ganar la batalla del relato. Es decir, no importan los hechos, sino querer tener razón o tener razón. Y es curioso porque hay una parte importante de la sociedad catalana, incluso de alguna de la española, que creen de verdad que son presos políticos. Entonces dices tú, ¿hasta qué punto la posverdad ha penetrado en el relato para que... Yo le comentaba, bueno, en vez de estar subidos en los Willys de la Guardia Civil, que se hubieran subido en su coche en el techo. Sí, claro. ¿No? Los coches destrozados de la Guardia Civil, CETMES, o sea, fusiles de asalto, que se volaron, marcharon con ellos, aunque después dicen que los devolvieron, cosa que yo no... Y respecto a lo de no negociar, evidentemente no, porque el nacionalismo son rémoras del Estado, o sea, son como la solitaria. Sí, siempre van a necesitar más y más. Como los secuestros. Las concesiones no sirven para nada, solamente para que te vayan a pedir más la próxima vez. Pues si algo me está rondando la cabeza, es precisamente lo que antes decía, como los secuestros. Parece que estamos secuestrando a casi toda España, ¿no? Hay otro tema que quería hablar con vosotros, que es muy novedoso, que es sobre la Barcelona World Race, que es la vuelta al mundo en barco de vela, 2 personas, que abandona Cataluña, dice, porque no es para ellos seguro. Y entonces uno se empieza a preguntar, económicamente, ¿en qué va a parar todo esto? Y cuando digo todo esto, digo Cataluña. A ver, la verdad, vamos a ver, yo todavía no he podido ver los datos de afiliación a la Seguridad Social de marzo. Eso nos puede dar, es el dato fundamental que yo miro. Hasta ahora, lo que teníamos era que Cataluña, hasta octubre, más o menos octubre, noviembre, venía creciendo por el número de afiliados a la Seguridad Social, venía creciendo más que la media de España, y luego pasó a crecer lo mismo. Es decir, Comunidad Valenciana, Madrid, crecían más que Cataluña, cuando antes Cataluña la superaba o estaba más o menos a la par. Entonces, hasta ahora no ha habido un colapso de la economía catalana. A lo mejor en algún sector puntual, en alguna ciudad puntual, puede ser, lo desconozco, pero como conjunto, si nos guiamos por este indicador que es fundamental, que es, como digo, la afiliación a la Seguridad Social, no ha habido ningún colapso. Están pagando en forma de menor crecimiento del que podrían tener, pero es un crecimiento que, digamos que hay varias comunidades autónomas que crecen menos que Cataluña, como por ejemplo, sin ir más lejos, Asturias. Ahora, yo creo que a mediano plazo no podemos descartar que eso se vaya acentuando por una cuestión fundamental. La inversión es el motor del crecimiento del empleo. Y para que haya inversión es necesario que haya previsibilidad. Nadie va a abrir hoy una fábrica en Cataluña porque realmente no sabe qué va a pasar. Aunque en realidad es contradictorio, porque al mismo tiempo podemos estar más seguros que nunca de que no va a haber una Cataluña independiente. Porque hoy, gracias a toda esta locura, podemos tener plena seguridad de la fortaleza del Estado de Derecho. O sea, entonces es paradójico, porque al mismo tiempo, insisto, que sabemos que el artículo 155 no es una teoría, sino que es una práctica que se puede aplicar. Al mismo tiempo es comprensible que se genere en el hombre de la calle, pero sobre todo en el que más importa en este campo, que es el inversor, cierto temor. Y mientras ese temor no se disipe, y yo creo que va a pasar bastante tiempo hasta que se disipe completamente, va a haber menos inversión. Y cuando haya menos inversión, se va a crear menos empleo, y la economía catalana en primer lugar, pero también la española, lo va a sentir. Claro, dicen que el dinero es lo más cobarde que existe. Digo que es economista, lo podrá saber. Entonces, ante una situación así, política y social y de inseguridad, pues el empresario no se va a arriesgar a invertir en una comunidad que no ofrece garantías. A pesar
de que el Estado de Derecho ha sabido defenderse del ataque y yo creo que ha sido fortalecido porque, bueno, al final se trata de haber repelido un golpe de Estado contra la Constitución y contra el Estado de Derecho. Entonces, eso como país yo creo que nos refuerza y además sirve para de cara al futuro, ¿no? Ante posibles intentonas en un futuro de romper nuestro modelo territorial o nuestra Constitución. Están perdiendo los laboratorios que iban a poner en Cataluña la Barcelona World Race, que es No, habíamos perdido también la Agencia del Medicamento Europea, que podía haber estado en Barcelona y ahora está en Ámsterdam. Digamos, si un inversor, y yo me pongo en la piel de un inversor japonés, un empresario, una multinacional japonesa, y quiere invertir en España, hoy yo me atrevo a decir que no invierte ni en Cataluña ni en el País Vasco, porque por las dudas, por si acaso. Entonces, puede invertir en cualquier otro lugar de España. Ahora, que tiene más temor todavía porque no quiere analizar las diferencias de comunidades autónomas, lo hace en cualquier otro lugar del mundo. Claro. Si el mundo es muy grande, entonces no hay ningún problema. Hay mano de obra en muchos sitios más barata. Oportunidades de inversión hay en todos los sitios. Entonces yo lo que me hago a la idea es cuánto lleva perdido Cataluña y por ende cuánto lleva perdido España. Mira, yo diría que lleva dejado de ganar. O sea, podría haber más gente trabajando, empresas facturando más dinero, el sector público cobrando más impuestos. O sea, hoy por hoy todavía no es una pérdida absoluta de estar, digamos, peor que ayer, sino que estamos peor de lo que podríamos estar. Y si eso de Cataluña, digamos, todo lo que ocurre en Cataluña es el 20% de lo que sucede en España. O sea, la economía catalana es el 20%. Entonces, lo que pierde Cataluña, bueno, queremos saber cuánto pierde España, es el 20%. O sea, el 20% de... Por ejemplo, si a lo mejor crear un 1% de puestos de trabajo son 190.000 empleos, y a lo mejor el crecimiento cae medio punto porcentual, redondeamos en 100.000 personas en toda España menos que trabajan, de las cuales 20.000 son en Cataluña. Alguien me hablaba de un crack de la economía otra vez llegando, una segunda crisis. Si esto sigue así, será una crisis más Cataluña. Bueno, o al menos eso decían. Estamos fastidiados entonces, si por eso digo que los gurús de la economía piensan eso. Barcelona yo creo que llegó a su culmen de imagen internacional en las Olimpiadas del 92, que se presentó como una ciudad totalmente europea, abierta también para España, con ayuda y con la colaboración además de Madrid, que apoyó la candidatura de Barcelona. Y ahora están en las horas más bajas, porque de cara a Europa, estos nacionalismos balcánicos, una palabra, tienen el apoyo de los grupos de extrema derecha, como hemos visto, la Liga Norte, Alternativa por Alemania, los nacionalistas en Bélgica. Sí. Esos son los apoyos que tienen. Bueno, y Otegi, ¿no? Y me dijiste por la derecha. Apoyos de la derecha. De la extrema derecha. De la extrema derecha. Europea. Y la imagen que dan es de ser un grupúsculo radical. Entonces, eso para la imagen de Cataluña yo creo que va a tardar años en poder recuperar. Es que se habla de la República y volvemos otra vez a lo mismo. Los nombres... Bueno, los nombres significan lo que la gente quiera que signifiquen. Sí. Igual que la República Democrática Alemana, ¿no? Sí. ¿Dónde estaba la democracia? No era ni república, ni era democrática. La Stasi no creo que tuviera mucha democracia. Por eso, que entonces, bueno, sí. Aquí en España lo que pasa es que tenemos la desgracia de tener a una izquierda huérfana intelectualmente, parte de una izquierda, por supuesto, que creen que esto es progresista, que es una cosa... Como vamos contra España, el nacionalismo es guay. Hombre, yo creo que es un error garrafal, pero bueno. Como cuando no hay nadie al volante, ¿no? Bueno, ahora mismo hay coches que van solos y nadie al volante, sí. acaben atropellando gente y dándose unos... Pero vamos, que sepan que están apoyando una ideología totalmente reaccionaria, retrógrada e incluso diría que xenófoba también. Pero eso y ahí voy yo ahora, hilando un poco con todo esto. Sí. Yo os quería comentar, pues...
hablan del Llarena solitario, ¿no? Del juez Pablo Llarena y su familia que están siendo acosados. Me comentaba este amigo mío, que vive en Barcelona, que a su jefe le decía que sí a todo por miedo a represalias. Estamos hablando de que ya hay un miedo de la gente que no piensa igual. Totalitarismo. Entonces, a lo anterior. Es que vamos a ver, si yo no pienso igual que tú, ¿tengo que tener miedo? Le dibujarán dianas enseguida. Y sí, básicamente es diferenciar entre buen catalán y mal catalán según en qué parte del nacionalismo caes. Me acabas de recordar una cosa. Había un periódico en la época de Adolfo Hitler, que era El Buen Alemán. Claro, es que esa es la clave. Claro. El ser como te manda. Pero también es importante tener en cuenta, por eso hice la retrospección al inicio, para saber qué cosas hoy nos pueden conducir a una situación así en 20 o 30 años. Entonces, ojo, porque si estamos teniendo que solucionar este problema en Cataluña, no cometamos el error de crear una solución similar en otras partes de España. Y personalmente, y creo que Roberto va a estar de acuerdo conmigo, yo creo que el proyecto de cooficialidad del bable normalizado es algo que nos puede poner en la senda que lleva al abismo catalán. Entonces, aunque algunos no lo quieran ver, aunque algunos digan no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero resulta que todas las comunidades autónomas que tienen lengua cooficial tienen un problema de este tipo en mayor o menor grado. Depende en cuándo lo comenzaron. ¿En Galicia? En Galicia también. El nacionalismo en todas las comunidades autónomas que tienen lengua cooficial hay un problema de un independentismo creciente y que presiona en su objetivo, que como dije al principio, es contrario al interés general de España. Es que, hablando sobre la lengua, la única lengua que yo veo que no tiene nada que ver con el latín y por ende con el español, que viene del latín, y después las otras demás lenguas, es el vasco. Uh-huh. El vasco no tiene nada que ver. Pero que el vasco ha sido impuesto con una inmersión brutal en la sociedad. Es decir, hablantes de euskera antes de la inmersión se calcula que había un 5%, algunos estudios. Es decir, la gente lo habla porque los han forzado de alguna manera se lo han metido con calzador, exacto. Y es porque las lenguas tienen que imponerse cuando no deberían ser así, no deben ser ni impuestas ni prohibidas. Sí, bueno, tendría Entonces, que ser. Sí, el nacionalismo tiene dos ramas, que es la económica y la lengua. Y por la lengua es donde se puede el nacionalismo, aparte de querer siempre... Porque la lengua es la excusa ideal para meterse en la educación. Y una vez que uno se mete en la educación, empieza a lavar el cerebro de niños de 3, 4, 5 años y es cuestión de dejar pasar el tiempo y son los que hoy están quemando y haciendo barricadas en Cataluña. Es así. Y entonces, ¿qué previsiones tenéis en cuanto al futuro en Cataluña? ¿Esto irá a menos? ¿Esto irá a más? ¿Esto...? Depende de la condena y depende de cómo se sepa gestionar la crisis también, lo que queda de ella. Es decir, si cada vez que hay un juez mete en la cárcel, van a salir a quemar las calles y la policía tiene las manos atadas porque dice, si reprimimos más fuerte de la cuenta, nos van a llamar fuerzas represoras de ocupación del Estado, fascistas, tal, igual. Bueno, es que las fuerzas de seguridad están precisamente para eso, para evitar disturbios y motines de una ciudadanía. Para que no se quemen coches, ni... Sí, para que no roben las armas de la Guardia Civil. El problema puede ser que muy probablemente el independentismo catalán, en este caso, pase a ser progresivamente dirigido por personas más sectarias y más fanáticas. ¿Por qué? Porque los moderados, viendo que los demás están prófugos o en la cárcel, e incluso en algunos casos con un coste patrimonial personal, lo lógico es que dan un paso al costado. Entonces, ¿quién puede decir, no hay problema, yo sigo adelante, me ofrezco a ser candidato, a seguir con esto? Alguien que tiene que ser mucho más radical y mucho más fanático. Esa es la parte, digamos, del problema que yo veo. La parte positiva es que nos encaminamos a unas nuevas elecciones en Cataluña. Entonces, una vez más, la gente tendrá la palabra. Si la gente vuelve a dar la mayoría al independentismo catalán, bueno,
tendremos un problema. Yo imagino que eso no va a ser así. Y mientras tanto, hay que valorar lo que decía antes, que el presidente Rajoy no ha dado concesiones. Y esto lo vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque teniendo en cuenta los malos resultados que obtuvo su partido en Cataluña, es decir, que la gente no entendió el cambio de política que está haciendo Rajoy de no dar concesiones, es realmente algo que se debe valorar mucho, que se haya mantenido en su posición pese a los malos resultados obtenidos en Cataluña, cuando otro podría haber dicho, bueno, sacamos 4 diputados, los de Ciudadanos ni siquiera nos ayudaron a tener 4 o 3 diputados. Los de Ciudadanos ni siquiera nos ayudaron a tener grupo parlamentario propio, pues aflojemos un poquito, vamos a hacer... Y no se hizo eso. Entonces eso hay que rescatarlo y hay que decirlo porque es muy importante, porque ese es el camino de la solución. De cara al futuro, yo creo que hay una parte positiva y otra negativa, o más bien optimista y pesimista. La negativa es que hay cosas que no van a cambiar mientras las competencias de educación las lleve la Generalitat. Es decir, mientras la educación esté en manos de los nacionalistas y haya un adoctrinamiento de esas escuelas, va a ser difícil. La parte positiva, que no ha pasado en años anteriores, es que la Cataluña no nacionalista o constitucionalista sí ha salido a la calle. La que decían la Cataluña silenciosa o silenciada, ha mostrado que están ahí, ha sido positivo, la gente lo ha visto en las manifestaciones. Ha habido movimientos muy interesantes, cómicos, medio en broma, medio en serio, que han servido, como Tabarnia. Entonces, eso sí que es esperanzador. Por otra parte, ya digo, mientras la educación y el tinglado todo este económico lo lleven los mismos, pues hombre, que controla la educación y el controla la escuela. Ahora, pero por eso mismo hay que tener en cuenta lo importante que es evitar los tacticismos de corto plazo. No olvidemos que tanto el PSOE como Ciudadanos se negaban al principio a apoyar la aplicación del artículo 155 y que cuando se decidieron apoyarlo en el caso del PSOE, lo hizo con la condición de que el 155 no tocara ni TV3 ni la educación, que es precisamente donde hay que entrar. Entonces, es ese tacticismo autodestructivo. Diego, nos están diciendo que estamos en tiempo. Muy bien. Es que los medios, yo dije la educación, pero por supuesto los medios también. O sea, claro. TV3 es un... un monstruo de la lógica. Sí, sí. Desde luego, Roberto, Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ya no tengo ni tiempo de despedirme. Ya sabéis que hay un correo que se llama El Búnker en minúscula con K, @esasturias.tv, y que ahí me podéis escribir. Lo dicho, Roberto, Diego, muchísimas gracias y nos vemos en próximos programas. Muy bien. Vale. Nos vamos. Hasta luego.